Muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes de su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, un programa que se transmite de lunes, miércoles y viernes por sus canales 22 y 52 de su televisora Teleimpacto. Gracias a los que nos ven a esta hora y también a aquellos que nos ven en tiempo y tanda diferida. Esperamos que este programa sea de su agrado. Aquí con ustedes, Pantaleón Arias y prontamente Misael María, que se estará juntamente con nosotros. Hoy es miércoles 17 de julio del año 2019. Faltan 167 días para que llegue el 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy, pero en el año 1844, un decreto de la Junta Central Gubernativa, presidida por el general Pedro Santana, ratifica los términos de otro decreto dictado el día 1 de marzo, en el sentido de que la esclavitud quedaba abolida totalmente en el país. Parece que tenemos una llamada. Vamos a tomarla, a ver qué ocurre. Buenas tardes. Oh, sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos bien, estamos bien. Buenas tardes, Pantaleón. Buenas tardes. Dime, Sí. Dime, ¿qué hay? Sí, mi nombre es Luz Hernández. Ajá. Ajá. No presentaron la ley, no pudieron presentarla. No se pudo presentar la ley en el Congreso. No presentaron la ley. Ajá. Desde que convoca a la reforma. Bueno, perfecto. Bien. El Congreso no la presentaron, no. Está reunido todavía. Todavía. El Congreso, pero no la presentaron. Bien. La pusieron en pantalla. En pantalla. Entonces, no dijeron para cuándo fue tampoco. Sí, ¿Cuándo que será? vamos a esperar, pero Sí. creo que ya no, pues, sino para un próximo. No, tampoco, lo dejaron así. Bueno. Bien. Muchísimas gracias, Luz. Tiene 9 días para presentar cualquier cambio. Hay 9 días todavía para presentarla. Bueno, qué bien. Bien, entonces, muchas gracias por esa información y continuamos con ustedes. Gracias, Luz Hernández. Entonces, un día como hoy, también en el año 1959, es asesinado el político, novelista, cuentista, historiador Ramón Marrero Ariztí, cercano colaborador del presidente Rafael Leónidas Trujillo, a quien se le atribuyó su muerte. Marrero Ariztí fue historiador, escribió Historia de Santo Domingo y también fue autor de la novela Over. En 1971 son acusados de robo del cuadro de la Virgen de la Alta Gracia de Higüey, un cuadro con perlas alrededor de Higüey, Juan Bautista Silverio, autor material, y Enrique A. Paulino Cueto, autor intelectual. Este cuadro fue luego recuperado. El cuadro es una pintura original de la Virgen de la Alta Gracia. En 1972 es fundado el Círculo de Locutores, así es que felicidades a los locutores de este país. Año 1700 muere el economista, filósofo británico Adam Smith, cuyo Tratado de la Riqueza de las Naciones en 1776 constituyó el primer intento de analizar los factores determinantes de la formación del capital. Ese es el libro que hasta la fecha influye en la economía de los países. En 1834 estalla en Madrid, asolada por el cólera, un motín anticlerical, o sea, contra la Iglesia Católica, cuyos participantes hacían responsables de la epidemia a las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos y jesuitas, que habían colaborado con la Inquisición a lo largo de la historia. 1918, el zar Nicolás II de Rusia y la mayoría de la familia imperial son fusiladas a la madrugada en la localidad de Edimburgo
por orden de las autoridades de los bolcheviques que han tomado el poder. Y 2018, el Fondo Monetario Internacional advierte a Estados Unidos que es especialmente vulnerable a la escalada de la guerra comercial, cuyos efectos ya han comenzado a notarse en la reducción de los pedidos de exportaciones y la vacilante confianza en diversos países. Esta guerra comercial se lleva entre Estados Unidos y la República China, Popular China. Bien, y con este último hecho que ayer fue noticia, damos por terminada las efemérides de hoy. Bien, y como ustedes oyeron ahí, a Luz Hernández que nos envió comunicó por teléfono una noticia que entonces hoy tampoco fue conocida la reforma introducida la reforma constitucional, o sea, la ley para la reforma o la eliminación del transitorio que tiene la Constitución, porque realmente no sería una reforma. Es decir, es un transitorio que de toda manera, más temprano que tarde, va a quedar sin efecto. Por consiguiente, la Constitución no se altera. Pero si se elimina por medio de una decisión de la Asamblea Nacional, pues queda rehabilitado el actual presidente licenciado Danilo Medina. Por tanto, no es realmente una reforma, es la eliminación de un artículo transitorio. Transitorio quiere decir que es momentáneo, por un tiempo. Más tarde o más temprano, eso, por ejemplo, lo que se está luchando hoy y que vimos en el frente al Congreso, una gran concentración dirigida en la cual hablaron además de otras personas, el doctor Leonel Fernández, diciendo que no está de acuerdo con la reforma constitucional. Pero no es en verdad una reforma, es eliminar un transitorio que será eliminado como quiérase o no, ese transitorio que prohíbe al actual presidente ser candidato, como quiera será eliminado. Lúchese o no se luche, será eliminado. Ahora, hoy oímos en la radio un discurso del expresidente Leonel Fernández, donde manifiesta que además de ser un fundador del Partido de la Liberación Dominicana, le agradece a ese partido haber sido la universidad práctica donde él aprendió y se desarrolló políticamente. También en su discurso, el expresidente Leonel Fernández dice que respeta y tiene cariño, profundo cariño por los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara el senador. Y cree que aunque en el Partido de la Liberación Dominicana, los organismos, también él tiene gran respeto por los comités políticos, el comité central y todos los organismos del partido. Pero que no estará de acuerdo ni dará marcha atrás en su propósito de que la Constitución, de acuerdo a sus palabras, sea reformada. O sea, el transitorio aquel sea quitado. Él no dijo de que es transitorio, pero yo le agrego que se trata de un transitorio que de toda manera va a irse, se va a quitar, porque no es permanente la Constitución, ni la pone mejor ni la pone peor. Es simple y llanamente que aún no exista, no se reforme o no. Ese transitorio no es, como tu nombre lo dice, transitorio, mientras tanto. Pues también el expresidente Leonel Fernández dijo que aunque esté en minoría en los órganos del PLD, pero que la mayoría del pueblo quiere, y así lo demuestra en esa manifestación, no quiere la reforma de la Constitución. Él mencionó que es un 80% el que está en desacuerdo en la reforma. Dice que tiene 46 años en el PLD y que es un partido que él quiere y
agradece. Vamos a ver, también oímos la información que dijo por teléfono Luis Hernández, que no fue introducida a la Asamblea Nacional el proyecto para la eliminación del transitorio en la Constitución de la República, que como le estoy diciendo no altera ni alterará la Constitución. No es lo mismo lo que se hizo en el 2015, no es igual, ni tampoco lo que se hizo para las reformas para habilitar al señor Hipólito Mejía tampoco. Esa reforma es diferente porque esto es la eliminación simplemente de un transitorio. De manera que oímos a Leonel, vimos la manifestación, todo fue tranquilo hasta la fecha, el agua lo mojó, lo bendijo con sus lágrimas el cielo, y vamos a ver ahora cómo continúa el enfrentamiento existente entre dos grupos, dos facciones del Partido de la Liberación Dominicana dentro de la lucha por la eliminación o no del transitorio de la Constitución de la República. Ahora, que cuando se comete un crimen, siempre la investigación que se hace, se trata de determinar a quién favorece el que una persona haya muerto o no. Lo mismo que cualquier hecho que ocurre en la sociedad o hasta en la misma naturaleza. Hay que determinar para saber lo bueno o lo malo a quién favorece. Por ejemplo, tratándose del caso ahora que nos ocupa, que es la reforma de la Constitución, sabemos que si se quita el transitorio, puede favorecer al presidente actual de la República, que es Danilo Medina. Pero ¿significa eso que iría él como presidente inmediatamente candidato a las próximas elecciones de 2020? No, eso no significa eso, no. Porque dentro de ese partido tendría él que presentarse a la primaria que ya por ley y registrada por la Junta es que tiene que presentarse y naturalmente competir con los demás candidatos que se presenten. De manera que no sería simplemente la reforma de la Constitución, o sea, la eliminación del transitorio, no lo inmediatamente no lo hace candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana a un nuevo periodo. Bueno, entonces eso es lo que favorece, lo que él está buscando en caso de que se reforme, y aunque no lo ha dicho el presidente de la República, Danilo Medina, aunque sí lo han dicho muchos de sus asesores y de personas que están a su alrededor. Ahora, ¿en qué favorece la lucha de Leonel Fernández que la Constitución no se modifique? ¿En qué lo favorece? Diríamos que es una lucha totalmente desinteresada, como bien dijo en su discurso, que él nunca ha luchado por un puesto, nunca aunque fue electo y muy votado en dos ocasiones, pero que no fue nunca, no le fue facilitado su puesto como candidato, como diputado, pero por consiguiente él nunca ha luchado por un puesto, siempre los puestos han sido ganados en buena lid. ¿Qué significa eso? Significa que para él la lucha por la Constitución no es una lucha por un puesto. No es una lucha por un puesto, de acuerdo con lo que dice Leonel Fernández. Pero ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que él es un precandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, internamente, aunque no sea inscrito. Pero él ha dicho que es un precandidato. ¿En qué favorece a Leonel Fernández si es precandidato a la República, a la presidencia de la República, el hecho de que sea la Constitución impida
que Danilo Medina vaya como candidato al mismo puesto dentro del PLD? Bueno, pues lo siguiente, si el presidente Leonel Fernández logra que la Constitución no se modifique, entonces tendría un oponente de gran cuidado, que es el presidente actual Danilo Medina, que según las encuestas está entre los 55 y 60 puntos por ciento que lo favorecen, tanto dentro del partido como fuera del partido. Entonces, si la Constitución no se modifica, entonces el presidente, el doctor Leonel Fernández, iría totalmente tranquilo y sin problema como candidato del PLD, y seguro, muy seguro, es que sea electo como candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, como lo ha sido otras veces. ¿Por qué? Porque los candidatos que están ahora mismo corriendo internamente en el PLD no son candidatos que tienen gran acogida en el seno del pueblo. Y en el seno del pueblo, y digo en el seno del pueblo porque las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana, las elecciones, diríamos, las primarias del Partido de la Liberación Dominicana van a ser de carácter popular, o sea, abiertas, van a ser completamente abiertas, primarias abiertas, como es el nombre que tiene. Entonces, van a ir a votar todo el que quiera ir a votar y esté en el padrón de la Junta. ¿Qué pasa? Que los candidatos actualmente del PLD, precandidatos como es Francisco Domínguez Brito, como es el doctor Pared Pérez, como es Radamés Segura, como es otros candidatos que están ahí, 3 o 4 candidatos, como es Montaz, no son, aunque se unan todos ellos, no podrían derrotar al presidente, el expresidente, internamente no podrían derrotar al expresidente Leonel Fernández. Lo único que podría derrotarlo sería el actual presidente de la República, que de acuerdo a las encuestas de mucho prestigio, le dan un 50 y 60% de probabilidades. Por tanto, la lucha que lleva el presidente Leonel Fernández para que no se modifique la Constitución, o sea, no para que no se modifique, sino para que no se elimine el transitorio que prohíbe al doctor Danilo Medina, al licenciado Danilo Medina, ir como candidato, le favorece naturalmente al expresidente Leonel Fernández, que iría sin ningún tipo de problema ni ningún tipo de oposición a lo interno del partido. De manera que no es lo que el presidente está diciendo, Leonel Fernández. Sí le favorece. Él nunca ha luchado por un cargo. Bueno, está bien. Lo que pasa es que ahora lo que no se ve en esta lucha de reformar la Constitución o no es eso, que él se quede el transitorio que elimina de la carrera a Danilo Medina y lo pone a él totalmente en franca diríamos, muy posición de ventajas frente a los otros candidatos que no tienen ningún tipo de acogida dentro del pueblo ni el Partido de la Liberación Dominicana. Por consiguiente, aunque el presidente Leonel Fernández, un hombre a quien se respeta y se admira y es un miembro del Partido de la Liberación Dominicana, que como bien dice él, quiere y respeta y le agradece, no detrás de lo que hay en esta lucha es simple y llanamente eso, ya que el presidente Leonel Fernández es candidato, precandidato a la presidencia de la República. Y
lo más normal es que la ganará internamente la candidatura interna en esa, si Danilo no va, en esa primaria abierta. Y lo más posible también es que gane la presidencia de la República en las elecciones generales de mayo del año 2020. ¿Por qué? Porque aunque aparece hoy ayer una encuesta del señor Abinader dándole una cantidad enorme de puntos, todo el mundo tiene que preguntarse ¿y de dónde sale? ¿Qué ha hecho? Entonces, el candidato a la presidencia y posible presidente de la República, si Danilo se mantiene inhabilitado y no se elimina el transitorio que le prohíbe ir a la candidata, sería Leonel Fernández. Ganaría internamente y también sería presidente de la República por el año 2020. ¿Por qué la oposición que tiene la República Dominicana actualmente no es una oposición que pueda ganarle al PLD y a un candidato como Leonel Fernández? Porque el PLD, aunque ustedes ven que existe ese problema en la cúpula del partido, ese partido sigue cumpliendo con todas sus tareas a nivel nacional, con todas sus tareas. Se inscribieron los dos candidatos, se está en el proceso de campaña interna y todo eso para en octubre, día 7 de octubre, ir a las elecciones internas que dirige la Junta. Y eso es así, no es de otra manera. La reforma, la no reforma, favorece a Leonel Fernández. Aunque ella nunca ha buscado un cargo, pero ahora mismo lo que pasa es que eso es lo que está detrás de lo que se dice. Detrás de la reforma está eso. Y si se reforma, favorece a Danilo Medina. O pondría a Danilo Medina y al doctor Leonel Fernández a competir internamente. Eso es lo que ocurriría. Y parece ser que el presidente Leonel Fernández, que es una táctica correcta, muy buena, pondría, si elimina a Danilo, ganaría él, pero si Danilo va, tendría quizá mucho inconveniente, mucha dificultad para alzarse con la candidatura a presidente de la República. Naturalmente, veremos qué pasa, pero esa es la realidad. Detrás de la Constitución, de la modificación de la Constitución, de la lucha contra la modificación de la Constitución, lo que existe es eso. Aunque el presidente Leonel Fernández haya dicho que él nunca ha andado detrás de este cargo, es verdad. Actualmente, él no ha dicho, yo, si se reforma, haré esto o me favorecen esto. No lo ha dicho. Pero al porco entendedor, pocas palabras batan. Siempre, y eso lo dijo y lo repitió el profesor Juan Bosch en cientos de ocasiones. Dijo que lo que no se ve es más importante muchísimas veces que lo que se ve. Y estamos frente a eso. Y naturalmente se sabe ocultar muy bien. Señores, vamos a ir a una pausa y regresaremos nuevamente con ustedes. Es bueno saber que los suplidores de almuerzo escolar han crecido de año en año de manera significativa. El año pasado éramos 986. Este año, 1167. Y ya estamos en el proceso de selección de los suplidores del próximo año escolar y estamos seguros que se va a alrededor de los 1350. Entonces, ese crecimiento tan significativo nos dice que esto es una gran oportunidad para contribuir al fortalecimiento de nuestros suplidores. Con ello se fortalece el INAVIE también. Contribuimos a dar paso a una política de gobierno del fomento a las pymes y al mismo tiempo nos preparamos
de cara a lo que viene ahora por venir, que es las compras locales conforme estableció el señor presidente de la República en el decreto recién votado, y que nosotros estamos ya tenemos en nuestro poder las instrucciones de conjuntamente con compras y contrataciones hacer las adecuaciones del lugar. En el INAVIE somos bienestar. Para nosotros es sumamente importante porque ¿qué es lo que buscamos con esto? Y con esta alianza con los centros públicos. Es apoyar a los suplidores para que sean mejores empresarios, tengan mayores capacidades para tramitar sus solicitudes de pago, sepan sacar mucho más ventaja a sus negocios, pudiendo establecer planes de negocio. Y de esa manera apoyamos a los suplidores, nos apoyamos nosotros, apoyamos al país y lo convertimos en gran medida a ustedes en agentes multiplicadores para que esto llegue a todo el universo de los suplidores de INAVIE. En el INAVIE somos bienestar. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Ok, muchas gracias. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Muchas gracias por continuar ahí con nosotros. Señores, y el dengue es una enfermedad que se repite todos los años. Salud Pública sabe cómo se previene el dengue. Sabe perfectamente. Porque sabe que es fulmigando los barrios, dándole cloro a las personas para que le echen a los postes, le echen a los tanques, le echen a las aguas estancadas. Sabe que la transmite el mosquito Aedes, y ese mosquito es necesario eliminarlo. Entonces, sí sabe que viene todos los años, sí sabe que la transmite ese mosquito, sí sabe también que esa enfermedad llega a matar especialmente niños. Entonces, y sabe también cómo se elimina el insecto que la produce. Pero además, el Ministerio de Salud Pública tiene el dinero para hacer eso, porque tiene un presupuesto, y dentro de ese presupuesto tiene que estar también la fumigación y la eliminación del mosquito. Pero además del dinero, tiene el personal para hacer el trabajo. Sin embargo, actualmente hay ya el dengue está metido en el país. Y dicen expertos que todavía no hay nada que va a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para evitar que personas sufran con esa enfermedad o que mueran? ¿Qué es lo que falta? Hay el dinero. Sabe qué es lo que hay que comprar, cuál es la medicina que lo elimina. Saben qué es lo que hay que hacer. Saben quién es el que lo transmite. Tienen el dinero, tienen el personal, tienen todo.
Entonces, ¿por qué no se procede? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace falta? Para mi entender, para nuestro entender, lo que hace falta en salud pública entonces es una administración eficiente. Eficiencia en la administración. Porque si hay una administración eficiente, es capaz de prever, es capaz de saber que vienen estos meses y que en estos meses es que llueve y que en esa, entonces se produce, se estanca agua estancada y se pueden entonces, se produce y los huevos de los mosquitos pican y se produce el dengue. Entonces, el problema es ineficiencia. El problema es que hace falta una administración eficiente que sobre todo sepa prevenir, que esa es la parte esencial, fundamental y más importante de la medicina, la prevención. La prevención. Entonces, si no pueden eliminar antes, sino unos anuncios en la radio, en la televisión, de que el tanque tapado, etcétera, etcétera. No, es ir con vehículos, con grandes bombas para fulmigar en los lugares que se sabe que anidan el mosquito, que transmite el bendito dengue. Ojalá, si hay un departamento que no actúa de forma eficiente para evitar que surjan estos brotes de dengue, pues el ministro que tiene que tener una administración correcta, entonces debe de pedir, sancionar o hacer algo con los encargados directos de prevenir el dengue, de matar el mosquito para prevenir el dengue con tiempo, antes que el brote como está actualmente se haga una pandemia. Eso. Y si el ministro no es capaz de lograr que los que dirigen ese departamento, entonces el presidente de la República tendrá que lograr actuar con el propio ministro, llamarlo a atención, sancionarlo o simplemente despedirlo. O si él no logra, despedir al departamento encargado o a la persona directora de ese departamento para que esto no ocurra, porque está ocurriendo todos los años. Ya el dengue ha sido eliminado en muchísimos lugares. No muere nadie ni se enferma nadie de dengue. ¿Por qué? Porque hay prevención. Veremos qué pasa. Bueno, señores, y llegaron a la República Dominicana otros 93 deportados desde Estados Unidos. Esto fue este martes. Deportados. Esos deportados dominicanos cumplieron condena en cárceles de esa nación por tráfico de droga, por crímenes, por violación, por falsificación, todo eso. Ya de lo que va en este año, son 6 meses, van 1.244 dominicanos que son deportados desde Estados Unidos. El problema terrible y hasta humano que hay en estas deportaciones es el siguiente. Primero, son dominicanos que tienen que ser recibidos por el país. Son dominicanos nacidos aquí, pero que tengo entendido por lo regular se criaron en Estados Unidos. Llegan aquí y cuando llegan
no tienen muchas veces ni familiares ni quien lo acoja. Porque quizá se fueron pequeños desde el país y el contacto y la relación con la familia y su comunidad de origen se rompió porque durante tantos años mueren los familiares y ellos se quedan allá. Pero ¿qué ocurre? Que esos dominicanos trabajaron durante tiempo en Estados Unidos, pagaron impuestos y, como es natural, trabajaron para engrandecer ese país. Pero cuando vienen aquí, vienen totalmente en la miseria total. Entonces el Estado dominicano no tiene una política pública organizada, una política pública que pueda permitir lograr que esos dominicanos que esos dominicanos sean completamente atendidos, ya que los dominicanos que vienen deportados no tienen otra alternativa que no sea salir a la calle sin ningún tipo de protección, ya que el Estado no tiene nada, ninguna forma, ninguna política pública que lo pueda proteger. Vamos momentáneamente a una pausa para que Misael, que llegó, entre aquí con nosotros ya en 5 minutos. Más no queda. Entra Misael. Ah, yo. Es bueno saber que los suplidores de almuerzo escolar han crecido de año en año de manera significativa. El año pasado éramos 986. Este año, 1167. Y ya estamos en el proceso de selección de los suplidores del próximo año escolar y estamos seguros que se va a alrededor de los 1350. Entonces, ese crecimiento tan significativo nos dice que esto es una gran oportunidad para contribuir al fortalecimiento de nuestros suplidores. Con ello se fortalece el INAVIE también. Contribuimos a dar paso a una política de gobierno del fomento a las pymes y al mismo tiempo nos preparamos de cara a lo que viene ahora por venir, que es las compras locales conforme estableció el señor presidente de la República en el decreto reciente votado, y que nosotros estamos ya tenemos nuestro poder de instrucciones de conjuntamente con compras y contrataciones hacer las adecuaciones del lugar. En el INAVIE somos bienestar. Bueno, gracias, qué bueno que viniste. Entonces, qué bien, sí. Pude llegar, primero el agua, los sí. tapones que se dieron por todos estos alrededores, toda la parte de la Chucha y todos esos lugares por ahí. Pero nada, aquí estamos. Sí, definitivamente queríamos por lo menos saludar a los amigos televidentes, a todos los amigos también de aquí, y compartir, aunque sean estos últimos minutos del programa, de esta última sesión del programa, para comentar por lo menos algunos temas. Yo sé que ya lo venía escuchando, entonces vio todos los temas que hasta ahora mismo, el tema del Senado, ¿no? El Senado. Estaba sesionado, se sesionó y todavía no se introdujo ningún tipo de... Exactamente. Luis Hernández nos llamó. De llamado a la reforma. Llamó Luis para decirnos que no había, que no había ningún tipo de introducción. Sí, hasta ahora. Hasta ahora, exactamente. Pero que todavía quedan 9 días, eso dijo ella. Sí, pero que todavía 9 días todavía para para que concluya esta sesión ordinaria, pero puede llamarse a una extraordinaria que lo puede hacer el llamado el propio presidente, una extensión de esa dentro de la prerrogativa que le corresponde, pero de todas maneras lo importante es que hasta ahora se ha manifestado todo el que ha querido y ha expuesto tanto fuera como lo que queremos que dentro se pueda también exponer de manera tranquila sus pareceres, y eso es lo importante.
Bueno, nosotros te decía, entonces, para concluir el tema es, lo que creo que el gobierno dominicano debe hacer un albergue o algo que permita que esos dominicanos que regresen al país sin dinero, sin familiares y sin nada, puedan tener un lugar donde estar hasta que logren conseguir una buena, sociedad, exactamente, trabajo o algo que les permita resentarse. Sí. Y eso debe tratar el gobierno también con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque esa gente estuvieron en Estados Unidos, pagaron impuestos y duraron su vida útil de trabajo allá. Y creo que Estados Unidos le debe, lo más seguro, tienen ellos dinero en el Tesoro americano. Y eso debe haber un acuerdo, porque no es prudente ni normal que ocurra eso. Definitivamente. No sé si usted habrá comentado algo, pero algo que planteaba doña Sonia Vázquez, quien es la representante en el país para el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, ¿no? Ella explicaba que en el país, que el nivel, la esperanza de vida del pueblo dominicano ha aumentado en el año, en 50 años, lo que era en la esperanza de vida en el 65 era unos 59 de años, en la actualidad unos 74 años. Es decir, la esperanza de vida del pueblo dominicano ha aumentado significativamente. Estamos hablando que en 50 años, una persona hace 50 años, precisamente, estamos hablando de que una persona, la esperanza de vida no llegaba más allá de los 55 años de edad. Entonces, en la actualidad, la esperanza de vida del pueblo dominicano, según este informe que indica, es de algunos alrededor de 74 años. Es decir, estamos compitiendo con naciones de gran desarrollo. Incluso plantear también de que el país, en la actualidad, existe una población envejeciente de unos más de 65 años, un 7% de la población. Aunque indica también que está dentro de los países de mayor nivel de personas en un rango de 18 a 65 que mantienen un nivel productivo. Perfecto. Esto indica también ese informe que después podemos ampliarlo y desarrollar un poquito más, de que decía que todavía la población, lo importante ahora es mejorar y seguir mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Eso es muy importante. Sí, fíjate, y en esta última noticia en el plano internacional, Estados Unidos planea desviar fondos destinados a la ayuda humanitaria a Honduras y Guatemala para apoyar la oposición en Venezuela, según señaló el 16 de julio el diario Los Angeles Times, basándose en un documento oficial y fuentes propias del propio periódico. Exactamente. El memorándum, con fecha del pasado 11 de julio, contiene una modificación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o sea, USAID. USAID. Por sus siglas en inglés, al Congreso, que informa sobre el desvío de 41.9 millones de dólares. Lo que están haciendo es esencialmente tomarle dinero para ayudar a niños pobres y centroamericanos para pagar los salarios de Guaidó y sus oficiales. Pero realmente, bueno, es que imagínense los pobres, es que eso, la posición venezolana, imagínense esos pobrecitos, gente, tienen que necesitar eso. Esos niños de Guatemala que necesitan ese dinero. No, realmente no. Los niños de Guatemala, ni los de Honduras. Y para que imagínate que lo mejor a Guaidó, que es hijo de empresarios, ¿no? Un hijo de empresarios, porque vamos a decir que la oposición venezolana no es cualquier oposición. No. Es una oposición basada, criada, desarrollada en la época de lo que se llamaba la danza de los millones, pero de los millones de dólares. Es decir, cuando el petróleo venezolano era regalado, era dado, y todo el mundo, menos el pueblo venezolano. Toda la familia de esos opositores y los que hoy son jefes de partidos políticos eran funcionarios de Acción Democrática o del COPEI y se repartían el poder y los millones de dólares del petróleo. Entonces esos pobres muchachos que son empresarios, tienen grandes empresas, grandes millones, hijos de banqueros, hijos de todo eso, Estados Unidos le quita esos 40 millones de dólares a los niños de Guatemala. A los niños de Guatemala y Honduras que recorren
miles de kilómetros para encontrarse hasta la frontera de Texas, donde son tirados, ahí hacinados. Bueno, tú viste que se ahogó, Sí. se ahogó una niña y su padre. Y ese no sale, No. Eso no salió en la prensa más nada. Eso Salió es el niño que se ahogó de Siria en aquella oportunidad, pero el padre con su niña, precisamente salvadoreña, no se la ha relucido. Sí, y no es noticia. Y simplemente, mira qué políticos más interesantes son. Ese dinero es para pagarles los sueldos, los salarios. Sí, los salarios. Ajá, los asistentes políticos de ahí. Bueno, Misael, vamos. Que debería preguntarles también qué hicieron con el dinero, por ejemplo, del concierto, de 100 millones de dólares, todo eso. Bueno, que está investigando. eso hay que preguntarle también a Juan Luis Guerra, que fue también, allá. Bien, señores, sí. Hasta aquí su programa Tiempo de Renovación. Ya viene, ya está Fermín ahí esperando. Ajá, exactamente. Bueno. Detrás de esto, no se vayan de su televisora para que vean el programa. Al final de la tarde, Al final de la tarde de Manuel Fermín. Hasta mañana. Hasta mañana.